¿Y si te dijera que cada palabra que pronuncias moldea la forma en que percibes el mundo y cómo el universo responde a ti? En muchas tradiciones espirituales, se cree que el lenguaje no solo comunica, sino que crea, que lo que decimos, cómo lo decimos y desde qué intención lo decimos puede literalmente alterar el campo energético que nos rodea. Desde las antiguas escrituras védicas hasta los cánticos chamánicos o las afirmaciones modernas, la voz humana ha sido considerada un puente directo entre lo invisible y lo visible, entre lo que está por suceder y lo que ya se ha manifestado. El poder de la palabra no es simplemente un concepto poético, es una fuerza vibratoria que emite frecuencias capaces de resonar con la realidad material. Cuando hablas desde el miedo, desde la carencia o desde la duda, estás configurando tu campo energético para atraer más de esas frecuencias. Pero cuando hablas desde el amor, la certeza y la expansión, activas una respuesta energética distinta, una que te alinea con realidades más elevadas. En ese sentido, hablar no es un acto neutro, es una herramienta de creación. Los sabios de muchas culturas enseñaban que las palabras no deben tomarse a la ligera. El sonido, al ser vibración, se convierte en forma. Es por eso que los mantras, oraciones y afirmaciones existen. Son fórmulas vibracionales que reconfiguran la realidad interna, y con ello, la externa. Cuando comienzas a hablar de ti mismo con respeto, a referirte a tu vida con gratitud, a narrar tus experiencias con compasión en lugar de juicio, estás reescribiendo el guión energético de tu existencia. Hablar de manera consciente implica ser guardián de tu vibración verbal. No se trata solo de evitar palabras negativas o expresiones cargadas de enojo, sino de elevar la calidad de lo que expresas para que todo lo que salga de tu boca tenga intención, presencia y propósito. La espiritualidad no está en las grandes teorías, sino en lo pequeño y cotidiano, en cómo hablas contigo mismo al despertar, en cómo explicas tu día a otros, en cómo nombras tu presente. Y aquí es donde muchas personas comienzan a transformar su vida sin necesidad de grandes cambios externos. Cambian su vocabulario, cambian su manera de definirse. Dejan de decir soy torpe, esto nunca me sale bien, o siempre tengo mala suerte, y comienzan a afirmar estoy aprendiendo, me permito crecer, confío en mi proceso. Palabras simples, pero cargadas de una energía que abre puertas invisibles. Esto no es solo pensamiento positivo, es alquimia verbal. Cuando utilizas tu voz como un canal consciente, te conviertes en creador activo de tu experiencia. El universo responde no solo a tus acciones, sino también a tus declaraciones, porque lo que declaras con convicción no es solo sonido, es intención vibrando, y la intención, en el mundo espiritual, es todo. A través de tu voz, revelas no solo quién eres, sino quién estás eligiendo ser. A medida que profundizamos en esta comprensión, empieza a ser evidente que hablar no es solo comunicar, es invocar. Cada palabra, cargada de intención, es una semilla que lanzas al campo cuántico, que responde a frecuencias más allá de lo visible. Las personas que más transforman su vida espiritualmente suelen haber cambiado primero su diálogo interno y externo. No porque sea una fórmula mágica superficial, sino porque han aprendido que el lenguaje es energía en movimiento, y toda energía tiene dirección. Cuando te repites a ti mismo, incluso sin darte cuenta, frases como yo no puedo, esto es demasiado difícil, seguro que no va a salir bien, estás fijando un anclaje vibracional que el universo interpreta como una orden. Tu campo energético comienza a alinearse con lo que estás declarando, y la realidad empieza a configurar eventos y circunstancias que se ajustan a esa vibración. Por el contrario, cuando afirmas, yo puedo con esto, todo es parte del camino, cada experiencia me acerca más a lo que soy, estás enviando señales de expansión, de apertura, de evolución. En este proceso,
Es fundamental observar cómo hablas de los demás también. Hablar con juicio, crítica o pesimismo sobre otros, en realidad, debilita tu energía más que la de ellos. No se trata solo de moralidad, sino de resonancia. La vibración que emites al hablar de otro se graba en tu campo energético antes de llegar a su destino. Por eso, el uso consciente de la palabra es también una forma de protección energética. Muchas enseñanzas espirituales coinciden en que el verbo es creativo. En el principio fue el verbo, dice una frase sagrada, y ese verbo no era solo sonido, era poder manifestador. Cuando comienzas a hablar desde el alma, algo en tu mundo empieza a cambiar. No solo la gente te percibe diferente, tú empiezas a vibrar distinto. Tus células, tus pensamientos, tus emociones se reorganizan. El lenguaje se convierte en medicina. Hay personas que han comenzado a sanar su ansiedad, su depresión, su baja autoestima, simplemente cambiando el modo en que se hablan a sí mismos. Lo hacen cada día, en voz baja o en voz alta, mirándose al espejo, escribiendo afirmaciones, respirando antes de responder, eligiendo palabras con más luz. Esta transformación del habla no es un capricho espiritual moderno, es un retorno a lo esencial, a recordar que lo que pronunciamos no se va al aire, sino al alma. Por eso es tan poderoso el silencio también. Hablar menos pero con más presencia. Escuchar más pero desde el corazón. Hacer pausas antes de declarar algo negativo. No porque tengamos que censurarnos, sino porque merecemos vivir en una frecuencia más elevada. El silencio puede ser el espacio donde la palabra encuentra su verdadero propósito. Porque no se trata de hablar mucho, sino de hablar con verdad. ¿Te has fijado alguna vez en cómo te sientes después de tener una conversación en la que solo hubo quejas, críticas, miedo o frustración? Es como si tu campo se contrajera. Cambio. Cuando hablas desde la gratitud, el asombro o la compasión, sientes cómo tu energía se expande. No es una ilusión, es un efecto real. La palabra altera tu vibración. Por eso, cuando comienzas a elegir con qué tono y desde qué energía hablas, estás tomando el timón de tu realidad. Y aquí entra en juego un concepto aún más sutil. Las palabras que no dices. Aquellas que te guardas por miedo, por costumbre, o por no saber cómo serán recibidas, también tienen poder. Muchas veces liberarlas con amor puede desbloquear realidades estancadas. Decir te perdono, me duele, te amo, necesito ayuda, ya no puedo más. Son actos profundamente espirituales cuando se hacen desde la autenticidad. Hablar con conciencia es una práctica diaria. Implica atención, humildad, sensibilidad. No se trata de parecer a alguien espiritual, sino de serlo en la forma más cotidiana, usando tu palabra como una herramienta de luz. Imagina si todos habláramos menos desde el ego y más desde el alma. Si nuestras conversaciones fueran espacios sagrados donde no solo se dicen cosas, sino donde se transforma la energía. La manera en la que hablamos es también la manera en la que creamos. Pero para hablar desde el alma, primero hay que escuchar el alma. Muchas veces repetimos palabras aprendidas, frases heredadas, estructuras mentales que no nos pertenecen realmente. Hablamos desde lo automático, desde lo reactivo. Pero cuando hacemos una pausa consciente antes de hablar, nos abrimos a otra posibilidad, la de ser canales de claridad, paz y expansión. Alterar tu realidad no significa controlarla en un sentido rígido, sino fluir con ella desde un lugar interno más puro. Y las palabras son uno de los recursos más accesibles y poderosos que tenemos para lograrlo. Por ejemplo, al empezar el día con afirmaciones positivas como «Estoy en armonía con el universo» o «Todo lo que sucede es para mi crecimiento espiritual», no solo estás diciendo algo bonito, estás orientando tu energía, estás afinando tu vibración con una frecuencia más alta, y eso cambia la calidad de tus pensamientos.
de tus decisiones y de tus experiencias. Hablar desde el alma también requiere sinceridad. No se trata de repetir palabras que suenan elevadas sin sentirlas. El universo responde a la vibración real, no al adorno verbal. Puedes decir, soy luz 1000 veces, pero si lo haces desde la desconexión o el autoengaño, esa palabra no tiene fuerza. En cambio, una sola vez que digas, hoy me siento frágil, pero me sostengo en la esperanza desde el corazón, tiene un impacto verdadero. Porque lo espiritual no es fingir estar bien, es elegir hablar desde lo real, desde lo que sana, desde lo que edifica. Esta práctica del habla consciente también se puede extender a nuestras interacciones. ¿Y si cada conversación se convirtiera en un espacio de elevación? No significa evitar los temas difíciles, sino aprender a abordarlos desde un lugar más amoroso, menos reactivo. La manera en la que dices las cosas importa tanto como lo que dices. Hablar desde el alma es decir la verdad, pero no para herir, sino para liberar. Es aprender a poner límites sin odio, expresar necesidades sin exigencias, manifestar dolor sin victimismo. En este camino espiritual, muchas veces el mayor cambio no viene del exterior, sino de cómo nombramos nuestra experiencia. Por ejemplo, puedes decir esto es una tragedia, o puedes decir esto es una oportunidad para crecer. La situación no cambia, pero tu energía sí. Y con esa energía cambian tus acciones, tu percepción, tus emociones, y poco a poco, tu realidad. Porque el lenguaje no solo describe el mundo, lo crea. Además, cuando empiezas a hablar desde el alma, las personas que te rodean también lo sienten. Tu vibración se convierte en un espejo, en una invitación. No necesitas imponer nada. Basta con que tu palabra sea coherente con tu verdad interior. Esa coherencia tiene una fuerza magnética. Atrae relaciones más conscientes, abre puertas inesperadas y, sobre todo, fortalece tu conexión con lo divino. Hay algo profundamente sagrado en tomar conciencia del poder de la palabra. Por siglos, las culturas ancestrales han sabido que el sonido es una forma de sanación. Los mantras, las oraciones, los cantos ceremoniales, todo apunta a una misma verdad. Lo que dices vibra, y lo que vibra se manifiesta. Por eso, cuando empiezas a hablar con más presencia, respeto y propósito, tu vida entera comienza a organizarse en torno a una nueva frecuencia. Incluso los pensamientos, que muchas veces son solo palabras sin voz, afectan tu campo energético. Así que hablar desde el alma también implica pensar desde el alma. Ser consciente de tu diálogo interior, de la forma en que te hablas cuando nadie más te escucha. ¿Eres amable contigo? ¿Eres paciente con tus procesos? ¿O repites en silencio juicios que te debilitan? Cuando transformas tu lenguaje interno, tu mundo interno cambia. Y cuando tu mundo interno cambia, el mundo externo no tiene más remedio que ajustarse. Esta es una de las claves más profundas del poder espiritual, que lo invisible dirige lo visible. Y como tus palabras son la manifestación audible de tus pensamientos y emociones, modificarlas con amor es una forma de alquimia en esta transformación que comienza en lo invisible. Cuando te haces consciente del modo en que hablas, algo dentro de ti comienza a reorganizarse. Dejas de usar las palabras como herramientas mecánicas y empiezas a verlas como hilos que tejen tu experiencia. La palabra deja de ser solo una respuesta y se convierte en una intención. Así, cada frase que pronuncias puede ser una semilla, sembrada en el campo de tu realidad espiritual. Piénsalo. ¿Cuántas veces al día te hablas sin darte cuenta? ¿Cuántas veces declaras cosas como, yo no puedo, esto siempre me pasa, nada cambia? Esas pequeñas frases, aparentemente inofensivas, crean surcos profundos en tu campo energético. No solo las escuchas tú, también las escucha tu entorno vibracional, y ese entorno, como si fuera un espejo, refleja y materializa lo que
emites. La buena noticia es que este proceso puede invertirse. Cuando empiezas a hablar con conciencia, a declarar con fe y claridad, tu energía se eleva. No se trata de negar la dificultad ni de fingir optimismo, sino de usar tu palabra como un puente hacia una posibilidad más alta. Puedes, por ejemplo, cambiar "no sirvo para esto" por "estoy aprendiendo a hacerlo mejor cada día". O reemplazar "nunca me escuchan" por "merece ser escuchada mi verdad". Parece pequeño, pero ese cambio tiene una fuerza transformadora, que repercute en todos los planos de tu vida. En la práctica espiritual, muchas veces se habla de vibración, de frecuencia, de elevar la conciencia. Pero una de las formas más accesibles y concretas de hacerlo es cuidar tu lenguaje, porque cuando hablas de ti con respeto, empiezas a sentirte digno, y cuando hablas del mundo con esperanza, empiezas a abrirte a lo inesperado. Esa apertura, esa disposición interna, es lo que empieza a atraer nuevas realidades hacia ti. El cambio, entonces, no se trata de forzar cosas desde afuera, sino de afinar tu frecuencia interna a través de lo que dices. Esto también incluye lo que callas. Hay silencios que expanden más que 1000 palabras, especialmente cuando vienen desde la comprensión y no desde el miedo. En ciertos momentos la palabra más poderosa es la que no se dice, eligiendo no reaccionar, no juzgar, no alimentar un drama. Ahí también estás hablando, aunque con tu presencia. Hablar desde el alma no significa que siempre vas a tener el mensaje perfecto, ni que no habrá errores. Al contrario, es un proceso de conexión constante, de observación de tu vibración. Algunas veces te sorprenderás diciendo cosas desde la herida, otras veces desde el amor. Pero en ambos casos, si eres consciente, estarás en el camino correcto. Porque incluso las palabras erradas pueden ser faros, si sabes escucharlas como señales de lo que aún necesita ser sanado en ti. Esta práctica también tiene un poder sanador. Al hablar con compasión, contigo y con los demás, estás transformando heridas. Muchas veces llevamos palabras dentro que no fueron nuestras, frases hirientes que otros dijeron, etiquetas que nos impusieron, críticas que absorbimos. Pero tú puedes decidir reemplazarlas. Puedes elegir nuevas palabras, sembrar nuevos decretos. Puedes decir, me libero de esas voces, y empezar a decir, me reconozco como un ser en evolución. Y es ahí donde la magia ocurre, cuando la palabra se convierte en verdad sentida, en energía coherente. La coherencia es clave. No basta con repetir frases positivas como fórmulas vacías. El poder no está en la palabra en sí, sino en la vibración desde la que se emite. Por eso, hablar desde el alma es también vivir desde el alma. No puedes decir elijo la paz y vivir desde el juicio. No puedes decir soy abundante y actuar desde el miedo. La palabra crea realidad cuando está alineada con tu energía. Cuando hay verdad detrás de cada sílaba. También es importante saber que no estás solo en este camino. Muchos seres están despertando a este poder. Muchos están aprendiendo, como tú, a transformar su mundo desde dentro hacia afuera. Y cuando hablas con verdad, con presencia, con amor, contribuyes a elevar la energía del todo. Porque una palabra, dicha con intención, puede resonar más allá de lo que imaginas. Puede llegar a alguien en silencio. Puede sembrar una duda positiva. Puede dar esperanza a quien la necesita. Este despertar hacia el poder de la palabra consciente no es una moda ni un simple consejo de autoayuda. Es un retorno a una sabiduría ancestral que ha estado presente en muchas tradiciones espirituales. Los antiguos sabios sabían que la realidad es vibración y que cada vibración se comunica, se expande y se transforma a través del sonido. En muchas culturas, las palabras eran consideradas sagradas porque eran vehículo de intención. De hecho, en ciertos pueblos originarios, hablar sin propósito era visto como un desperdicio de energía vital. Hoy, en medio del ruido moderno,
Esta verdad parece enterrada bajo capas de lenguaje inconsciente, de conversación superficial, de palabras usadas como armaduras o armas. Por eso, cuando decides volver a hablar desde tu centro, estás haciendo un acto de revolución espiritual. Estás eligiendo ser creador consciente de tu experiencia. Estás recordando que no eres víctima de lo que pasa, sino coautor de lo que emites. Y aquí entra en juego una dimensión muy importante: la relación entre la palabra y la emoción. Lo que sientes impregna lo que dices. No puedes hablar de amor si por dentro hay rabia no reconocida. Y tampoco puedes expresar gratitud verdadera si aún vives en carencia emocional. Pero lo maravilloso de este proceso es que también funciona a la inversa. Lo que dices puede modificar lo que sientes. Si estás triste y empiezas a hablarte con ternura, si estás cansado y decides decirte, te entiendo, pero sigamos, ese gesto crea una nueva vibración interna que poco a poco transforma tu estado emocional. Así, hablar de forma consciente se convierte en una vía de autocuidado, de sanación cotidiana. Puedes practicarlo desde lo más pequeño. Al despertarte, en lugar de decir otro día más, puedes decir gracias por esta nueva oportunidad. Cuando te mires al espejo, puedes decir estoy creciendo, en lugar de enfocarte en lo que aún no te gusta. Cuando enfrentes un reto, puedes decir esto me está enseñando algo, en lugar de caer en el ¿por qué a mí? Cada frase elegida con intención es una medicina vibratoria. Y no solo se trata de hablarte a ti mismo, sino también de cómo hablas con los demás. ¿Desde dónde estás hablando en tus relaciones? ¿Desde la necesidad de tener razón o desde el deseo de comprender? ¿Desde la herida o desde la responsabilidad? Las palabras que usas con otros no solo los afectan a ellos, también te reflejan. Cuando juzgas, estás cargándote de esa energía. Cuando insultas, estás generando ruido dentro de ti, pero cuando bendices, estás creando armonía. Cuando dices, te perdono, aunque aún duela, estás abriendo una puerta a la liberación. Es aquí donde podemos comprender que alterar tu realidad espiritual no es algo externo o misterioso, sino un proceso interno de alineación. Cada palabra que pronuncias es como un código que entra en el tejido energético de tu existencia. Si repites constantemente palabras que vibran en baja frecuencia, como culpa, odio, miedo, imposibilidad, eso se refleja en tu campo. Pero, si eliges palabras como amor, fe, claridad, expansión, estás afinando tu vibración al nivel de aquello que quieres atraer. Este cambio de lenguaje, como toda transformación profunda, requiere constancia. Al principio puede parecer artificial. Tal vez tu mente diga, esto es ridículo, no sirve de nada. Pero recuerda, es esa misma mente la que ha estado moldeada por años de lenguaje negativo o automático. Lo nuevo necesita repetición para echar raíces. Por eso, crear afirmaciones diarias, hablar en voz alta, con conciencia, escribir tus pensamientos de forma constructiva, son prácticas simples, pero poderosas. También puedes observar tus conversaciones del día a día. ¿Cuántas veces hablas desde el drama, desde la queja, desde la victimización? ¿Y cuántas veces eliges hablar desde la paz, desde la gratitud, desde la visión de crecimiento? No, se trata de evitar lo real, ni de ignorar lo que duele. Se trata de elegir desde qué lugar lo nombras. Incluso decir, me siento triste, pero estoy atravesando este momento con amor, ya cambia completamente el campo vibratorio que te rodea. La voz es vibración, y la vibración moldea la forma. Así como el agua responde a los sonidos y forma figuras según la frecuencia, así tu vida responde a la energía que emites al hablar. ¿Qué figuras estás creando en tu vida a través de tus palabras? ¿Qué estás esculpiendo en el campo invisible que luego se convierte en experiencia concreta? Estas preguntas son semillas para que observes, no para que te juzgues, porque este camino no exige perfección, sino presencia.
Cuando vives en coherencia entre lo que piensas, sientes, haces y dices, tu palabra se vuelve una varita de poder. No necesitas convencer, ni gritar, ni imponer. Tus palabras tendrán una fuerza sutil que se siente, que impacta, que transforma. Y ese es uno de los mayores regalos que puedes hacerle a tu alma. Hablarle con verdad, con cuidado, con amor. Porque cuando le hablas así a tu alma, también estás hablándole así a la vida. Así como cada palabra que eliges tiene el poder de transformar tu realidad espiritual, también tus pequeñas acciones tienen un impacto profundo en el camino de quienes te rodean. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que en cada frase había algo que te hablaba directamente al alma, entonces tal vez no fue casualidad que hayas llegado hasta aquí. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar el poder que habita en su voz. Y si quieres seguir explorando juntos estos temas que expanden la conciencia y conectan con lo más profundo del ser, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y comentar cómo usas tú las palabras para crear tu realidad. Tu experiencia también puede ser una luz para otros.